Ferrol se prepara para acoger el inicio de la primera ruta Montes-Impala desde la ciudad departamental a la ciudad de los Caballeros, Betanzos. Bueno, buenos días amigos, estamos en el puerto de Ferrol, año 1963. Bueno, no cuela, ¿no? Bueno, pues como no cuela, estamos en el año 2022. Han pasado 59 años desde que esta moto salió al mercado. Entonces aquí la tenéis restaurada como estaba en aquella época y nos vamos a ir de ruta. Nos vamos a ir de ruta a la ciudad de Betanzos, ciudad de los Caballeros. Vamos a hacerle hoy 120 kilómetros, de los cuales voy a grabar unos 40. Así que nada, vamos a subirnos a la moto y la arrancamos y nos dirigimos para Betanzos. Bien, salimos de la ciudad en blanco y negro, como era en aquella época en la que salían a la calle las primeras Montesas Impala. Pasaremos por delante de diversas instalaciones militares de Ferrol. Esta es la puerta del Arsenal y antes hemos pasado por el antiguo cuartel de instrucción. Y saldremos de Ferrol por el Puente de las Pías, que es por donde estoy pasando ahora mismo. De paso que os voy mostrando los lugares por los que vamos pasando, también os contaré un poco las aventuras y desventuras de alguien recién llegado al mundo de las motos clásicas como soy yo. Os comentaré algo de la restauración y también pues diré que tengo que aprender mucho el lenguaje de las señales con el brazo, porque ahí me he equivocado ya 2 veces, o me queda mucho que aprender. Esto que estáis viendo ahí al fondo es Puente de Eume. Ahí cogeremos un desvío a un parque que se llama Las Fragas del Eume, un parque natural que hay en esta zona. Quise mostraros también un poco la transición de ese blanco y negro que decía antes al color que tenemos ahora, con estos colores de las primeras televisiones que estamos viendo ahora mismo, unos colores muy apagados, muy opacos, ¿no? Aquí se me ve la ilusión, la cara, la alegría. Estoy llegando ya al final, donde pueden llegar los vehículos de motor a las Fragas del Eume, así que aquí paré y me tomo un café y bueno, veo un poco el parque, que es un espectáculo de naturaleza impresionante. Este parque de las Fragas del Eume lo recorre a ambos lados del río Eume y arriba ya en la parte del inicio del río hay un monasterio restaurado, precioso, que es el monasterio de Cabeiro. Venga, pues nada, nos vamos de las Fragas del Eume recorriendo esta carretera que va pegada al río, con esta vegetación que parece que nos cierra. La carretera de luego es magnífica esta, Hacemos una paradita para una cervecita y unos callos. Eso parece una GS, ¿no? Pues venga, vamos a por ella. Sí, me acerco un poquito. No todo el mundo puede tener este buen recuerdo, Una Montesa adelantando a una GS 1200. Vamos allá. Venga. Un saludito. Chao. Y nada, llegamos al monasterio de Monfero. Este monasterio es un monasterio benedictino en sus inicios, después pasó al Orden del Císter y bueno, estaba abandonado, se inició la rehabilitación, pero se inició poco antes de la crisis del 2008 y yo creo que la rehabilitación desde aquella está parada, ¿no? Se sigue impartiendo misa aquí en la parte de la iglesia, pero la parte del monasterio está paralizada la rehabilitación. Bien, hemos llegado al monasterio de Monfero. Hemos hecho aproximadamente sobre
25 kilómetros, la velocidad media ha sido 50, 55, en algún sitio nos hemos puesto a 70, ¿no? Entonces nada, vamos a ver un poco aquí este monasterio precioso que hay aquí en el camino que estamos siguiendo hasta Betanzos. A Betanzos nos quedan sobre 20 kilómetros y nada, pues ahora vamos a echar una ojeada al monasterio y continuaremos por Betanzos, ¿vale? Nos vamos ya del monasterio de Monfero y nuestra siguiente parada ya será la ciudad de Betanzos. Vamos a hablar ahora un poco de la moto, de cómo nos funciona la moto en esta ruta. Yo el combustible para esta moto estoy haciéndole una mezcla en la que le echo un tubo de 125 de Motul por cada 5 litros. Es lo más aconsejable ahora mismo, yo creo, teniendo en cuenta los aceites de esta época. Antiguamente era otro tipo de aceite y la mezcla era superior. En cuanto al freno delantero, pues si visteis la rehabilitación, los vídeos que hice de la rehabilitación, me sigue dando algunas pegas, pero bueno, lo voy controlando jugando con el freno trasero. Frena poco, pero bien. Y el cambio, perfecto. Las 4 marchas entran perfectamente. Yo no he tenido nunca ninguna pega con el cambio. Entramos ya en la ciudad. Este es el puente que hay antes de Betanzos. Bueno, como veis, este tipo de motos causa mucha sensación, ¿eh? Betanzos es un sitio típico de encuentro para grupos de motos, ¿no? Para salida y entrada, inicio y fin de rutas. Tiene una plaza que tiene un aparcamiento grande para las motos y bueno, ahí es donde quedamos. Bien, hemos llegado 45 kilómetros desde Ferrol hasta Betanzos. Entonces, ni mis mejores sueños podía imaginar yo que cuando vi la moto desmontada entera en el chasis ya me daba con un canto los dientes si eso funcionara, porque encima anda y ha llegado a Betanzos, que para mí es un éxito. Las sensaciones, hay que sentirlo, hay que probarlo, todo lo que diga es poco. Y ha sido una experiencia estupenda. La moto respondió de maravilla, ya os he dicho, habéis visto, a 70, 75 muchas veces. He adelantado una GS que para mí eso tiene un mérito impresionante. Se ha picado el tío conmigo un poco, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues nada, me voy aquí a tomar algo en Betanzos y después con tranquilidad de vuelta para Ferrol. Es Montesa.